Vamos a ir a Primera de Corintios 15, del 35 al 49. Primera de Corintios 15, del 35 al 49. Primera de Corintios 15, 35 al 49. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Tómese el detalle de leer la Biblia hoy. Si no la ha leído, por lo menos lea esos versículos hoy. Dios tendrá misericordia. Dice la palabra, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Señor, te damos gracias, pedimos tu favor en esta mañana para poder entender las Escrituras. Solo la obra del Espíritu Santo puede hacernos entender este tema, Señor, de la resurrección de nuestros cuerpos. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu favor. Te pedimos perdón por nuestros pecados esta mañana, nuestras negligencias, nuestras falencias, Señor, humanas. Y te pedimos que resucites nuestra alma en este tiempo, Señor, en esta enseñanza. Que si hay muerte en nuestro corazón podamos despertar a una nueva vida, Señor. Y no solo despertar, sino vivir realmente una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Leyendo el pasaje ahorita, me doy cuenta que no es fácil entenderlo. Quizás para muchos es un lenguaje raro, ¿sí? O sea, despertar, morir, sembrar, corrupción, honra, deshonra, gloria, debilidad. A primera vista es difícil de entender ese pasaje, pero gracias a Dios que es bueno y tiene misericordia de su iglesia, de nosotros, y nos permite estudiar y aprender. Es muy interesante ver este tema desde el punto de vista como Dios nos lo quiere presentar. La enseñanza se llama Nuestros cuerpos de resurrección. Nuestros cuerpos de resurrección. Pablo viene lidiando con el tema de la resurrección en todo el capítulo 15. Nos queda otro sermón que se llama Venciendo la muerte. Es el cierre, es la cereza del pastel de los 6 temas. Vamos en 5. Hoy van 5 temas de resurrección. Anhelamos y oramos que algunos resuciten y que los que han resucitado despierten. Esa es la oración en estos temas interna en el corazón de Dios para la iglesia, es eso,
un despertar a través de estos temas. No vivir durmiendo. Entonces Pablo viene lidiando con el tema de la resurrección. Ha dejado claro doctrinalmente aspectos tan importantes de la resurrección, pero así como la iglesia de Corinto, la de nosotros también necesita seguir aprendiendo. Y sé que si le hiciera preguntas inclusive a los que hacen parte o membresía de la iglesia, no responderían algunas preguntas ni siquiera de hace 8 días, debido a que estamos en un cuerpo terrenal, pero eso no nos justifica, ¿sí? El hecho de estar en un cuerpo terrenal nos hace tan débiles y tan frágiles que a veces hasta se nos olvida lo que aprendimos hace 8 días, pero muchas veces no es por el cuerpo, es por la pereza. Entonces hay que diferenciar las dos cosas, ¿listo? Vamos a ver el versículo 35 para la introducción. Vamos a hablar de las preguntas. Pablo inicia con preguntas. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dos preguntas importantes, ¿no? ¿Cómo resucitarán? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Estas dos preguntas se las hacían los corintios y quizás nosotros también, quizás usted también se haga esas preguntas, yo me las he hecho también. Sabemos que esto era debido a los conceptos de la filosofía de los gnósticos, con la G antes, gnósticos, lo cual consideraban el cuerpo como malo y que solo el alma o el espíritu era bueno. Esa corriente todavía existe, está disfrazada en la nueva era, ¿sí? En el yoga, para los que de pronto algún día han practicado esa joya, el yoga, o sea, la meditación profunda. Algunos parecen que todavía meditan profundamente, o sea, pero se refiere sobre todo al error de pensar que la materia es más importante que la vida espiritual. Y el otro error es pensar que la materia es buena. Son dos errores. Uno, que la materia es importante, para algunos solo la materia y para otros no es importante, solo lo espiritual. Ellos son bien raros, o sea, es peligrosísimo entrar en esas enseñanzas y es peligroso caer en esa nueva era de este tiempo. La nueva era está disfrazada de muchas cosas, iglesia. Está disfrazada de positivismo, ¿sí? Yo puedo, yo soy capaz, usted no puede nada, o sea, estamos muertos y Cristo viene a nuestra vida y ahora vivimos por gracia y podemos hacer muchas cosas para Él, para su gloria, porque Él es el que produce en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer. Es Él, por su buena voluntad. Entonces, muchos caen en esto, en el positivismo. Por eso las iglesias de un evangelio equivocado hablan de las declaraciones, hablan de las visiones. Todo eso se llama una mezcla entre el cristianismo y la nueva era. Visiones, sueños, motivaciones, carteleras, todo eso tiene que ver con esos movimientos extraños que han salido lastimosamente. Además, no importa, escuche, no importa cómo haya muerto una persona, todos los cuerpos se desintegran. Y si Dios creó el universo, pregúntese usted, ¿no podrá resucitar un cuerpo por más desintegrado que éste esté? Por eso ellos hacían esas preguntas, ¿con qué cuerpo vendrían los resucitados? Y en los versículos 36 al 49, que es lo que vamos a mirar hoy, Pablo responde a esto con 4 formas. Vamos a ver 4 puntos. Y en esos 4 puntos van a haber unos subpuntos para que sepan, para que estén atentos los que toman nota. Los 4 puntos son los siguientes. Primero, da una ilustración de la naturaleza. Aquí usted va a entender un poco más lo de la resurrección basado en una analogía de la naturaleza, o sea, de la semilla del campesino, de la semilla del campo comparado con la semilla del ser humano en la resurrección. Segundo, les dice qué clase de cuerpo resucitado tendremos. O sea, también les habla de eso. Tercero, hace un contraste. El tercero es un contraste entre el cuerpo terrenal y el cuerpo resucitado, o sea, las diferencias. Y lo vamos a ver en ese punto. Y cuarto, le recuerda el propósito de resurrección en lo que ellos ya creen. El prototipo, perdón. Les recuerda el prototipo de resurrección, o sea, les vuelve y les aclara por qué hay un prototipo de resurrección que ya ellos conocían y de hecho nosotros también.
Entonces vamos a ir a lo primero, una ilustración de la resurrección. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 36 al versículo 38. Este tema es muy centrado en el texto, entonces no se desconecte de Corintios. Bueno, si vamos a ir a otros lados va a ser poco, pero vamos a explicar bien el texto de hoy para que cada uno pueda realmente pedirle al Señor que nos dé entendimiento en esta situación de los cuerpos resucitados. ¿Listo? Entonces vamos a ir primero, ¿ya tomaron nota del primer punto? Listo. Ahí pueden mover la mano, hacer algo, ¿sí? Listo. Una ilustración de la resurrección. Versículo 36, versículo 38. Antes de mirar el verso dice, negar la resurrección porque es indeseable o porque nos parezca imposible es escepticismo. Proviene de la filosofía pagana. O sea, que usted crea que es imposible, usted está en un concepto errado de un Dios poderoso, que es capaz, si Dios hizo el sol y la luna, si creó los planetas, los animales, todo, ¿por qué no le puede quedar fácil resucitar un cuerpo? Escuche esto bien. Esto no proviene de la duda o la ignorancia, proviene del mal. Por eso Pablo comienza con la palabra necio. Por eso el inicio del versículo 36 dice necio, porque no se trata de ignorancia, no se trata de dudas, se trata de mal en el corazón. Todo aquel que duda de la resurrección de Cristo probablemente no va a resucitar con Cristo, ¿no? Porque es la doctrina fundamental del Evangelio, la doctrina de la resurrección. Las preguntas del versículo 35 no eran de alguien que quería conocer, sino de alguien que piensa que ya sabe. O sea, son preguntas capciosas, al igual que las preguntas que le hacían los fariseos y los saduceos a Jesús para casarlo en alguna palabra incorrecta. Hay gente que hace preguntas así. ¿Y por qué la iglesia tal? ¿Y por qué la iglesia esto? ¿Y por qué los pastores esto? Y son preguntas falsas, capciosas. Gracias a Dios que uno se da cuenta y puede también darle una respuesta que le haga ver qué, su necedad. Necio, dice Pablo. Pablo les da una ilustración común tomada de la naturaleza en tres formas. O sea que el primer punto tiene tres partes, A, B y C. Y esto habla tres formas significativas a la siembra y crecimiento de una cosecha. Para mí esto fue muy importante estudiar. Me di cuenta de que realmente uno necesita aprender y entender textos que a veces uno dice, no, yo ya lo leí, yo ya sé, y en realidad no sabe nada, o sea, uno no sabe ni dónde está parado. Y cuando uno lee y entiende, dice, gracias a Dios que se puede estudiar. La forma original se deshace, o sea, la semilla. Y la nueva que surge, estas son diferentes. No obstante, ambas tienen una continuidad. La resurrección no es imposible porque sucede continuamente en una escala menor en el mundo vegetal. Entonces, pónganle cuidado. Pablo les va a explicar a ellos cómo sucede la resurrección de una manera ordinaria en la tierra constantemente, para darles a entender que para Dios no es imposible hacer eso con nuestros cuerpos. Entonces va a usar la naturaleza. Vamos a ver primero. Entonces lo primero que pasa en una semilla son tres puntos del punto 1 o punto A si quiere. Lo primero que pasa en una semilla se llama descomposición. La semejanza de la descomposición o morir, como se dice. La semilla muere cuando se planta en la tierra. Versículo 36, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pablo dice que hay una descomposición en la semilla cuando es sembrada en la tierra, y esto lo sabe cualquier persona que haya estudiado primaria o que haya estudiado, o que así no haya estudiado, haya estado en el campo. Dice, tiene que dejar de existir en su forma original para que vuelva a existir convertida en una planta. Se siembra un granito y eso muere y tiene que salir una ¿qué? Una planta.
Juan 12:24, el Señor habló de lo mismo en ese versículo. Dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él estaba hablando de él mismo, que él tenía que morir igual que nosotros tenemos que morir para resucitar. Versículo dice 35. Pero dirá alguno, perdón, dice necio 36, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Versículo 25, pero de Juan 12, 24 y 25. Estoy ubicado ahí. Juan 12, 24, 25. Para explicar un poquito eso. Dice el 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el 25 dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Se muere para vivir también en esta tierra. Todo lo viejo debe ser destruido para que venga lo nuevo. Entonces, le voy a explicar esta parte de Corintios. Hay una descomposición primero en la semilla que se siembra en la tierra para que nazca una nueva planta. En el hombre pasa igual. Primero tiene que morir físicamente y se descompone el cuerpo para que pueda salir un cuerpo nuevo. Esa es la semilla, nuestro cuerpo. Pablo está comparando la agricultura con la parte espiritual. Segundo, o B, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en estos dos casos? Tanto en la cosecha como en la resurrección hay una diferencia entre la semilla y la cosecha. La semilla cambia de forma para convertirse en planta. El granito que usted siembra, ¿cuántos han comido manzana? Entonces las semillitas de manzana se vuelven ¿qué? Manzanas. Hay una diferencia entre la semilla y el fruto que salió. Así pasa con el hombre. Hay una diferencia entre el cuerpo que se sembró, o sea, el que murió y se descompuso, al cuerpo que va a resucitar. Es un cuerpo nuevo, pero sigue teniendo la semilla interna, o sea, la semilla no desaparece. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo era distinto al que entró en la tumba. Era un cuerpo glorificado. Ya no estaba limitado al tiempo y al espacio y a la sustancia material. Jesús fue a un sitio a otro sin transportarse físicamente en sus apariciones. Él aparecía y desaparecía según su voluntad. Mire Lucas 24:15. Vamos a Lucas 24:15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Él aparecía de un momento a otro sin que le dijeran en el cuerpo resucitado. Versículo 31 de Lucas 24. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Note que él era diferente. Eso nunca lo pudo hacer en su cuerpo físico, nunca. Él nunca pudo ser omnipresente, estar en todo lugar, mientras que en su cuerpo glorificado podría aparecer y desaparecer en un lugar. Él no hizo nada de eso estando en su cuerpo terrenal. La resurrección cambió el cuerpo de Jesús en forma maravillosa y así será también con nosotros. Entonces, le hago así un recorderis. Uno, tiene que haber una descomposición como lo pasa en una semilla del campo. Dos, hay una diferencia entre la semilla que se siembra y lo que sale de esa semilla. Y tres, hay una continuidad también. A pesar de las diferencias que hay entre la semilla y lo que sale de esa semilla, hay una continuidad entre lo viejo y lo nuevo. La semilla hace parte del fruto, o sea que la semilla lo que hace es cambiar de forma. ¿Qué quiere decir eso? Dios va a usar nuestros cuerpos, los va a resucitar en un cuerpo nuevo, pero va a haber una continuidad ¿de quién? De la persona. La persona no muere, tengan en cuenta eso, la persona no muere. Lo que muere es la semilla, el cuerpo es el que se descompone. La persona seguirá ¿qué? Intacta. Muchos hacen esas preguntas. No tengo tiempo para quedarme en preguntas, pero una de las más comunes es que si vamos a recordar absolutamente todo lo que éramos, obvio que sí, todo, porque no hay una pérdida de la persona.
Hay una pérdida de un cuerpo terrenal para ser transformado en un cuerpo, ¿qué? Espiritual. Entonces, lo nuevo y lo viejo se unen en una perfección. La semilla hace parte del fruto, la semilla cambia totalmente, pero sigue en su forma de vida. Es decir, la semilla de trigo no se vuelve maíz y la semilla de manzana no se vuelve mango. Ella sigue siendo maíz y sigue siendo, ¿qué? Manzana. O sea, si usted siembra una pepa de manzana, una pepita de manzana, ella no se transforma después, digamos que sale manzana y la semilla se volvió pera. No, ella se une al fruto, está unida. Versículo 38. 37 de Corintios. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, o sea, cada uno de acuerdo a su género. Al principio las personas que vieron a Jesús no le reconocieron, pero cuando Él se reveló sabían que era Él. Igual nosotros conservaremos la esencia de nuestro cuerpo, solo que de una manera diferente. No es fácil entenderlo, pero vamos hasta ahí. Segundo, la forma de los cuerpos en la resurrección. Vamos a mirar la forma de los cuerpos en la resurrección. Versículo 39 al 42. Acompáñenme al el versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Esto nos va a ampliar un poquito el primer punto, porque sé que muchos quedan así como pensativos. Pero no se desconcentre, vamos a llegar al final con un entendimiento claro de nuestros cuerpos resucitados. Solo que toca ir por partes para irlo entendiendo. Estos versículos entonces nos amplían lo primero. No toda carne es la misma carne. Nos recuerdan la variedad de cuerpos que Dios ha creado. La carne humana es distinta a la de las aves, los peces, las bestias. Dios es poderoso y no creó dos cosas iguales. Dos copos de nieve son diferentes. Dos hojas son diferentes. Dos gotas de agua, aunque parezcan iguales, son diferentes. Ni siquiera los gemelos, aunque parecen idénticos, no lo son. Todo lo que Dios ha creado es ¿qué? Original. Entonces no hay dos hombres iguales. La carne de los animales es una, la carne de los hombres es otra. La carne de los peces y de las aves, cada carne es diferente, ¿sí? De hecho, lo experimentamos en los sabores, ¿no? Cuando usted come carne de res, carne de pollo y carne de pescado, ¿sí? Son tres carnes y no saben igual. Si fueran iguales, todas sabrían igual. Pero Dios hace diferencias. No cambiaremos físicamente lo que somos. Escuche, no cambiaremos físicamente lo que somos. ¿A qué se refiere eso? Aquí en la tierra. Usted no puede cambiar físicamente lo que usted es. Mire lo que pasa. Seremos más enfermizos o más sanos, o menos enfermos o menos sanos. Pero no dejaremos de ser hombres como Dios los creó. Eso refuta la teoría de la reencarnación y de la evolución. No dejaremos de ser seres humanos, tampoco seremos otro ser humano. Siempre seremos nosotros en la resurrección. Es decir, que usted se engorde no deja de ser Pepito Pérez. Usted sigue siendo Pepito Pérez, solo que ahora es más gordo. ¿Sí? Y si se aflaca, pues igual, es Pepito Pérez más flaco. Si se arruga, es igual, es la misma persona, solo que arrugado. O sea, a lo que se refiere Pablo es que no dejamos de ser personas, seres humanos. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque hay que refutar constantemente todas esas doctrinas herejes. ¿De qué? De la evolución y de la resurrección. De la evolución y de la encarnación. El hombre no evoluciona físicamente, escuche. Tiene un crecimiento natural, que es normal porque está establecido por Dios. Pero usted ya llega a un momento en que queda ahí. Solamente se empieza ¿a qué? A envejecer, a desgastar. Hay cuerpos celestiales totalmente diferentes a los terrenales y diferentes entre sí. Nombra el sol, la luna y las estrellas, versículo 40. Hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales
pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Dice, una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra gloria la de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. Imagínense si cada estrella es diferente, cuánto más cada ser humano es diferente, es único. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Los cuerpos resucitados se diferenciarán de los cuerpos terrenales, así como se diferencian de los cuerpos celestiales. Los cuerpos les repito, los cuerpos resucitados se diferenciarán de los cuerpos terrenales, así como se diferencian los celestiales de los terrenales, o son totalmente diferentes. Cuando los discípulos vieron a Moisés y a Elías en la transfiguración, quedamos en Elías y Moisés, que cuando los discípulos los vieron en la transfiguración, vieron dos personas diferentes, pero eran los profetas del Antiguo Testamento. O sea, ellos no vieron a otro Moisés diferente al del Antiguo Testamento ni a otro Elías, eran los mismos, Elías y Moisés. ¿Cómo eran? No sabemos. La Biblia no nos dice el aspecto físico de ellos, pero los discípulos los reconocieron. Entonces quiere decir que habían unas características que ellos habían escuchado en la historia de Moisés y de Elías. Entonces, me imagino que ver esos dos señores, pues cualquiera los sacará y dirá, esos dos son, deben ser como siempre fueron Moisés y Elías. Nuestro cuerpo es exclusivo, iglesia, como lo es nuestro espíritu y nuestro nombre. En Juan 10:3 dice, Jesús conoce a todas sus ovejas y las llama por su nombre. Tercero, los contrastes de la resurrección. Dirá, va muy rápido, no, vamos bien, apenas, con la interrupción y todo vamos bien. Los contrastes de la resurrección. 42, versículo 42 al versículo 44. Cierren los micrófonos, por favor, los que acaban de entrar. Muchas gracias, muchas gracias. Los contrastes de la resurrección. Vamos a ver 4 contrastes. O sea, para alguien de pronto que no sepa qué es un contraste, es algo que es opuesto o se diferencia o un paralelo. Para algunos de pronto lo entiendan más por ese lado. Pablo ahora se enfoca en el cuerpo de la resurrección y nos da 4 juegos de contrastes para entenderlo, para poder ver las diferencias entre el nuevo cuerpo glorificado y el nuevo cuerpo terrenal. Aquí es donde vamos a ver cuáles son las diferencias entre lo que somos ahora y cómo va a ser ese cuerpo resucitado. Entonces, 42b, la parte B del versículo 42. Leámoslo completo, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Anote ahí. El primer contraste se llama corrupción y le pone una rayita o un igual, incorrupción. Corrupción, incorrupción. La primera tiene que ver con la durabilidad. Es una de las características más evidentes de la vida natural. Es que la vida es temporal. Toda vida humana debe morir porque está sujeta a corrupción. Cuando habla de corrupción es que el cuerpo es corrupto, tiene que morir. Toda vida humana se va deteriorando desde niños. Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, se comienza el proceso de envejecimiento. Yo no sabía eso y pensaba que uno se volvía viejo después de los 50, o de los 60, o de los 70. No, el proceso de envejecimiento ya comenzó, así que no se asuste. Bueno, todos comenzamos el proceso de envejecimiento en el momento de nacer. Cada día usted es un día más viejo, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Si tiene 20, mañana tiene un día más, no un día menos. Un día más de vida y al mismo tiempo un menos, pero al revés, para cuando va a morir. Entonces, el proceso de envejecimiento es real. Eclesiastés 3:20, vamos a mirar qué nos dice Eclesiastés 3:20 respecto a esto. El libro de la sabiduría.
Les he recomendado este libro, léalo, por favor, todos léanlo. Léanlo una vez al mes para vivir mejor. ¿Listo? Eclesiastés 3:20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá ¿a dónde? Al mismo polvo. Más claro no puede quedar. Todo va a un mismo lugar. Salmo 103, 14 y 16. Salmo 103, 14 y 16. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Sí ve? Así es la vida del hombre. Entonces, cuando habla de el paralelo que estamos haciendo es que el cuerpo que tenemos hoy en día es temporal, que se está envejeciendo, que va a terminar y va a ser destruido. Marta, la hermana de Lázaro, se opuso a que se abriera la tumba de Lázaro. En Juan 11:39, ella dijo lo siguiente, hiede, dice, hiede ya, porque es de 4 días. Imagínense que en 4 días el cuerpo ya está vuelto nada, en 4 días no más. Entonces imagínense en 5 años, en 10 años, en 1000 años, no hay nada, polvo. Después de la caída, todo cuerpo se hizo mortal. Es una de las consecuencias generales. Se siembra en incorrupción. Le voy a explicar esa frase. Vaya a Corintios, quédense ahí. Versículo 42. Se siembra en incorrupción. Perdón, ¿se siembra en qué? En corrupción, es la frase. Se siembra en corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Escuchen. Todo lo que usted y yo hagamos en esta vida, desde el día de nacer hasta el día de morir, se hace bajo un cuerpo corrupto. O sea que no tenemos nada para recibir en la eternidad, porque lo hacemos en un cuerpo ¿qué? Corrupto. Pero por gracia y por misericordia el Señor nos resucita en un cuerpo ¿qué? Incorruptible. Entonces, ¿quién hace la obra? Él. No es que usted sembró, usted murió y van a decir, no, esa era una buena persona, buena gente. Va a resucitar bueno. O sea, no, el cuerpo es malo, el cuerpo está caído, el hombre perdió la oportunidad, fue echado del huerto, fue sacado de la presencia de Dios. Y por eso ahora tenemos un cuerpo caído y ese cuerpo caído es el cuerpo corrupto en el cual toda obra que se haga no sirve para el cielo. Se siembra en corrupción, pero el cuerpo del creyente resucitará ¿cómo? En incorrupción. El apóstol Pablo lo dijo también en Primera de Pedro 1:3-4. Acompáñeme allá, Primera de Pedro 1:3-4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿sí ve? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que ha sido regenerado, tiene la esperanza de un cuerpo nuevo en la resurrección. Así que no se enamore tanto de este, ¿listo? Cuídelo, porque es el templo del Espíritu Santo, pero no lo idolatre. No haga de su cuerpo un Dios, porque ese cuerpo es ¿qué? Temporal. Nuestro cuerpo resucitado, mire la diferencia, estamos hablando de diferencias, no conocerá la enfermedad, jamás tendrá decadencia, jamás será deteriorado y lo más importante, jamás la muerte lo alcanzará. No volverá a ¿qué? A morir y no volverá a pecar. Un teólogo decía que si el cuerpo nuevo que nos van a dar volviese a pecar, entonces volvería a ¿qué? A morir, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por eso el cuerpo nuevo no va a volver a pecar.
Segundo paralelo o segundo contraste. Deshonra, rayita, gloria. No doña Gloria, ¿no? Sino la gloria de Dios. Deshonra, rayita y gloria. Versículo 42. Estamos ahí. Perdón, 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. El segundo contraste tiene que ver con el valor y la potencialidad de la vida del ser humano. En la caída el hombre perdió parte del valor y la potencia que se necesita para agradar a Dios. Su mente fue afectada y no solo su mente, sino todas sus facultades como persona. Le explico. Y espero que aquí usted haga parte del grupo de personas que desea agradar al Señor y no puede. Que usted diga, uy, chévere, poder agradarlo. No puede. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo carnal, en un cuerpo terrenal. Dice, se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. El cuerpo perdió la potencia, la fuerza, la mente, la inteligencia, la capacidad que Dios le había dado al ser humano de relacionarse con él, quedó afectada. Ahora se relaciona por gracia a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo, pero originalmente el cuerpo del hombre era diferente, más potente, no se enfermaba, no se cansaba. Los estudiosos dicen que Adán inclusive ni sudaba, imagínense. Y trabajaba, ¿no? Ah, claro, trabajaba, pero no sudaba. Por eso dice, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor, dice, te ganarás el pan de tu frente. O sea, él trabajaba relaz, fresquito. O sea, un hombre vigoroso, lleno de vida, lleno de pasión, lleno de amor. No es que se arrodilla 2 minutos y ya le duelen las rodillas de vez en cuando se arrodilla a orar. ¿Sí? Eso es parte de la pérdida, o sea, ¿sí? Otros orarán en la cama, se me imagino, sentados el domingo. Pero bueno, Dios es misericordioso todavía a pesar de eso. Entonces, el hombre perdió la potencia, la vida, el vigor. El cuerpo fue afectado por eso. El hombre, mientras vive en este cuerpo de deshonra, no podrá servir a Dios con la potencia para la cual fue creado. Por eso la Escritura dice que Dios restaurará todas las cosas. Deshonramos a Dios cuando desaprovechamos, escuche, todo lo que nos ha dado en la creación para honrarlo. Cuando abusamos o usamos mal el cuerpo que nos dio para glorificárnoslo y hacemos del cuerpo un instrumento del pecado. Nuestro cuerpo es un instrumento del pecado y lo deshonramos. Entonces estamos sembrando el deshonra, pero la gracia y la misericordia dice que regaremos ¿en qué? En gloria. Ese cuerpo que nos van a dar va a poder adorarle eternamente. O sea, usted no se va a cansar de estar así eternamente. O sea, usted aquí se cansa a los 5 minutos. Ya le duele por acá los brazos, ya se incomoda. Si uno le dice cierre los ojos que vamos a orar y eso apenas bostezan, imagínense, en un cuerpo carnal. El cuerpo espiritual no tiene esa falencia, no tiene esa debilidad. Él podrá estar en la presencia de Dios de pie eternamente, imagínense, de pie eternamente. ¿Sí? No es que se va a acostar a dormir en el cielo, ¿no? No falta el que está pensando en ese oasis, no falta el que cree que va a ir al oasis a dormir. Sí, no, sí. Me hicieron acordar aquí de la teoría de los vikingos, que van al Valhalla, ¿sí? Y supuestamente en esa teoría, esa es una cultura pagana de la época antes de Cristo inclusive, ellos dicen que allá iban a estar con muchas mujeres, iban a tener toda la vida relaciones sexuales. Esa teoría también la tienen los musulmanes. Los hombres que se inmolan con esas bombas y que matan todas esas personas, a ellos desde niños le meten en la cabeza que van a ir al cielo donde Alá los va a premiar con muchas mujeres vírgenes para que ellos duren toda la eternidad teniendo relaciones sexuales con ellas. Entonces, ¿cuál es la motivación? Inmoralidad sexual. Vamos aprendiendo, ¿cierto? Nuestro cuerpo es carnal, es terrenal, deshonra a Dios. Sin embargo, Dios nos va a dar un cuerpo de gloria. Tercer contraste. Versículo 43, parte B. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Este tercer contraste tiene que ver con la habilidad, habilidades. Nuestro cuerpo ahora es débil, frágil, no tiene suficiente fuerza física para resistir el daño,
los accidentes, las enfermedades. Nadie puede protegerse de una fractura, de una herida física y lo peor, de un virus. Nadie puede proteger el cuerpo del virus. Tápese, haga lo que quiera. Si es la voluntad de Dios, le va a dar y punto. Así usted no crea lo que predicamos. Dios ya tiene determinado quiénes sí, quiénes no, cuántos van a morir hoy, mañana, pasado, en un año, en 20 años, ¿sí? Y ya les hemos predicado y la Biblia dice que esto es solo ¿qué? El principio de dolores. Entonces imagínense si ese es el principio, ¿cómo será el final? Y hay gente llena de miedo, asustada, dejando de vivir, dejando de ser, dejando de pensar y tratando de huirle al COVID. Y siempre termina con COVID. Esa es la vida, es frágil, es así. Si no te ha dado, amén, gloria a Dios, listo. Dale gracias al Señor. Y cuando te dé, dale gracias al Señor y punto. ¿Sí? Y si se muere, pues dele gracias cuando llegue allá y punto, ya, se acabó, no hay problema. ¿Sí me explico? Y si se muere, dele gracias cuando llegue, lléguele gracias, Señor, por traerme a través de esta enfermedad. No la esperaba, pero gracias, estoy aquí. Me imagino que habrán otras palabras más importantes que ponerse a decirle que gracias por una enfermedad. Habrán palabras más importantes, iglesia. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice que el templo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no somos de nosotros, sino que somos ¿de quién? De Dios. Nuestro nuevo cuerpo resucitará en poder, cuerpos invencibles, resistentes a todo. Seremos veloces, rápidos y todo para el Señor. ¿Sí sabía que uno va perdiendo la velocidad a través de los años? Cuando tenía 16 años me subía en andamios de 20 secciones hacia arriba, de 20, 30 pisos, edificios. Ahora solo me subiré a uno de 2 secciones, no más, porque ya me caí de uno de 4, entonces no me voy a arriesgar más. ¿Sí ve? Perdí velocidad con los años, el peso, el cuerpo, la elasticidad, y si no trate de hacerlo, si tiene más de 40, trate de hacer lo que hacía a los 20 y verá. El rendimiento laboral cambia. Por eso hay que usar más la mente ahora que el cuerpo, ¿sí? Hay que cuidar el cuerpo, pero hay que usar la vida espiritual, la piedad. Seremos veloces, podremos estar, vamos a ser muy similares a los ángeles, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Cuarto contraste, animal espiritual. No animal, no estoy diciéndole así, sino animal espiritual. ¿Listo? Lo cuarto tiene que ver, versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Lo cuarto tiene que ver con la esfera del reino. Pertenecemos a un reino terrenal, al reino de los seres vivos, donde también hay animales y estamos limitados a un mundo físico. No podemos salir de este mundo solo por medio de la muerte. Y alguien dirá, y los que van a Marte, eso hace parte de este mundo. Todos los planetas hacen parte de este mundo. No crean que alguien que fue a Marte o a la Luna ya pudo salir de este mundo. No, están en este mundo todavía. Nadie puede salir del mundo terrenal, del mundo creado por Dios, sino solamente el día que muere. Entonces, ¿por qué? Porque estamos limitados. Recuerden que Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. ¿Pero quién lo llevó? Dios. Y fue llevado, él dice, si en el cuerpo no lo sé, si en el alma no lo sé, si en el espíritu no lo sé, él dice que no sabe. Pero solo dice que fue llevado allí. ¿Por qué? Por Dios. Nuestro espíritu está en un cuerpo terrenal animal. Cuando hablo de animal, no, tranquilo que no estoy hablando de los animales, sino de una naturaleza que la Biblia describe animal. Nuestro cuerpo resucitado morará en un cuerpo espiritual, totalmente diferente. Cuando Dios creó a Adán, creó un espíritu con un cuerpo y por el pecado terminó siendo un cuerpo con un espíritu. O sea, prevalecía el espíritu en Adán y luego prevaleció el cuerpo. Lucas 10, 34, 36. Lucas 10, 34, 36. Y acercándose, dice, vendó sus heridas. ¿Así es ese o no? A ver.
No, ese no es. No, no, ese no es el pasaje. Iba a hablar sobre algo que dice, nos habla de la vida después de la resurrección. O sea, los evangelios nos hablan de la vida después de la resurrección. Dice, allí todo será perfecto. No seremos ángeles, pero seremos como ellos en muchos sentidos, capacitados para una vida espiritual. Ya me acordé del pasaje, ya se lo digo. Gracias a Dios, me acordé. Es el pasaje que leímos que día acerca de la resurrección de cuando los saduceos le preguntaron al Señor acerca de la resurrección de los muertos, y él dijo que no se casaban ni se daban en casamiento. No lo tengo acá, pero le explico. Cuando ellos le preguntaron al Señor, ya había hablado de eso hace 8 días, el Señor les dijo que en la vida eterna ni se casarían ni se darían en casamiento, sino que seríamos como los ángeles, no ángeles, aclaro, como los ángeles. Quiere decir asexuales. Ellos no se casan, ellos no tienen relaciones sexuales, así va a ser la vida eterna. Entonces, los que pueden, disfruten en esta tierra, ¿listo? Los que puedan, los que son casados, deben disfrutar la vida sexual en esta tierra. Los que no, oren y guárdense, ¿listo? Pero esa parte no se va a disfrutar en la eternidad. Algo importante que me hacía caer aquí en cuenta mi esposa es que hay una pregunta que algunos hacen y dicen, ¿qué pasa con una persona que fue homosexual en la tierra? ¿Con qué cuerpo resucitará? Pues con el que era, obvio. Si era hombre, pues hombre, y si era mujer, mujer, no hay más. ¿Sí? Porque algunos hasta llegan a pensar raro en cuanto a eso. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, que siempre se resucitará en lo que somos. Listo. Cuarto y último, el prototipo de la resurrección. Mateo 22:30 es el pasaje que estábamos citando. Mateo 22:30. Miremoslo antes de pasar al cuarto punto, que tenemos unos minutos. Mateo 22:30. Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Tenga en cuenta esa palabra, como, porque algunos interpretan mal. No seremos ángeles, seremos como los ángeles. En algunos aspectos, velocidad. Son cuerpos que podían pasar paredes como el de Jesús, no están limitados a esta parte terrenal, al espacio y al tiempo. No se cansan, no comen, no duermen. Están en un estado eterno, toda la eternidad adorando al Señor. No como los que van a dormir a la congregación, así que van a cabecear, no, allá no hay cabeceadero. Allá no van a llamar al predicador, no van a llamar a Jesús, Jesús. O sea, no, allá nadie lo va a llamar cuando esté él hablando. Yo me imagino esos ojos atentos, esa mente abierta, ese corazón pleno en Cristo. Dice que Él será nuestro resplandor, nuestro sol, nuestra luna. Él será todo. No habrá sol, no habrá luna, imagínense, solo Él. Y no habrá tiempo de llamarlo con la pereza. ¿Listo? Entonces, cuarto punto. El propósito, el prototipo de la resurrección, versículo 45 al 49 de Corintios. 45 al 49. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma vivificante, el último Adán, espíritu vivificante. La palabra postrer significa último. La cuarta manera como Pablo responde a la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eso es lo que estamos respondiendo. Es mostrando el prototipo de la resurrección y mostrando aún más las diferencias entre cuerpo animal y cuerpo espiritual. Y comienza citando Génesis 2:7. Vamos a Génesis 2:7 del Antiguo Testamento.
Vamos a Génesis 2:7 para mirar la respuesta de Pablo que le dio a los Corintios. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pablo comienza citando este versículo hablando del primer Adán que fue creado con un cuerpo animal. No estaba glorificado, pero era perfecto y bueno en todo. Escucha, Adán no era glorificado, pero era perfecto y bueno en todo. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué hizo el día sexto? Al hombre. Al final de cada día el Señor miraba lo que había hecho y decía que era ¿qué? Bueno. Pero en el día 6 puso una palabra más, que decía bueno en gran manera. En los otros días no dijo lo mismo, solo el último día dijo eso, el sexto. Y el sexto día fue el día que hizo al hombre y a la mujer. Entonces Dios creó a un hombre bueno, a un hombre perfecto, pero en un cuerpo terrenal, pero era bueno y era perfecto. Adán y Eva estaban en un periodo de prueba. Si no hubieran pecado, habrían sido glorificados al comer del árbol de la vida. Génesis 2:9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nombra dos árboles y ellos simplemente estaban en un periodo de prueba. Sin embargo, a causa de que pecaron, fueron arrojados del huerto del Edén a fin de que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en un estado de pecado. 3:22. Estamos en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor lo sacó del huerto para que no comiera del árbol de la vida y fuera eterno. ¿Por qué? Porque había un juicio, tenía que morir. Volvamos a Corintios. Era explicar un poquito esa parte cuando Dios creó a Adán. 45b de Corintios. El postrer Adán, espíritu vivificante. El último Adán fue hecho espíritu vivificante. El último Adán es Cristo Jesús. Note esta diferencia. El primero fue hecho del barro, o sea, de un material de la tierra, terrenal. El segundo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo según los evangelios. Entonces, por eso, por medio de Adán heredamos un cuerpo animal y por medio de Cristo heredamos un cuerpo espiritual. Cada uno es un prototipo de lo que somos en Adán o en Cristo. Entonces, volvemos al punto. Hay dos tipos de personas en la tierra. Los hijos de Adán, que todavía están en Adán, y los hijos de Adán que han sido redimidos, porque ahora están ¿en quién? En Cristo Jesús. Esos son los dos tipos de personas. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Te repito, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Pablo está diciendo que todo ser humano, incluido Jesús, comienza con un cuerpo animal, es decir, terrenal. Todos comenzamos a vivir en un cuerpo terrenal, luego viene lo espiritual. El cuerpo en el cual vivimos y morimos en la tierra es animal, es el cuerpo con el cual seremos resucitados, y el cuerpo con el cual seremos resucitados es espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver si termino y hacemos unas preguntas porque sé que es un tema bastante difícil a veces de masticar. ¿Listo? Versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. El primer hombre se llama Adán, fue hecho de la tierra, le repito, material usado, barro, Génesis 2:7. Pero el segundo Adán, que es Cristo, no fue hecho del barro, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Él existía desde antes de la fundación del mundo, antes de hacerse hombre estaba en el cielo, por eso es espiritual. Adán era de la tierra, Cristo viene del cielo.
Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, Juan 6. Y él dice, el Padre me envió. Yo hago las cosas que el Padre me dijo porque él me envió. Y él dice, si les hablo cosas terrenales y no entienden, ¿cómo será si les hablo cosas espirituales? Por eso por eso hay dos clases de personas en la tierra, los nacidos de nuevo y los que están muertos todavía. Los que están muertos y mueren en Adán, ellos van a resucitar para condenación, y los que están vivos y mueren en Cristo van a resucitar para salvación. Por eso un día nuestro cuerpo que heredamos de Adán será cambiado por uno que nos dará Cristo, el hombre espiritual. El cuerpo en el que apareció Jesús a sus discípulos era un cuerpo poderoso, aparecía cuando quería, podía pasar paredes, también comía y bebía, se sentaba y hablaba. Era la misma persona en un cuerpo glorioso. Si vamos entendiendo que la persona no muere, muere el cuerpo, se lo dije al principio, que usted va a recordar toda su vida. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? ¿El nombre de sus padres, de su familia? Todo. Solo que habrá un cuerpo, ¿qué? Nuevo, glorioso. Y en ese cuerpo el pecado ya fue perdonado totalmente. Hechos 1:11 dice lo siguiente. Acompáñenme a Hechos 1:11 para ir terminando con este texto. Hablando de Jesús, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo cuando Jesús subió? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que él mismo Jesús, que ellos vieron subir al cielo, es el mismo que nosotros veremos cuando él vuelva. Será el mismo, no es otro diferente. Nuestra imaginación no alcanza para comprender esto que estamos hablando hoy, pero la Biblia lo dice. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, que seremos lo que hemos deseado ser, que podremos agradar a Dios en todo. Esa es la esperanza bienaventurada de los cristianos, que este cuerpo que hoy quizás está sufriendo, quizás tiene enfermedad, vejez, dolor, desgaste, olvidos, errores, pecados, es temporal. Y no debemos aferrarnos a ese cuerpo con tanto amor. Un día será recreado en un cuerpo nuevo para disfrutar de una vida de gozo y plenitud de Dios para siempre. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú poniendo una vez más lo espiritual en lo espiritual, dándonos entendimiento de ese tiempo futuro que todavía no ha llegado, pero que es tan real como la vida misma, como la Biblia, como el aire, como tú eres real, Señor. Te damos gracias por lo que nos enseñas y te bendecimos en Cristo Jesús.